secretar la insulina y el glucagón. Insulina y glucagón son esenciales, fundamentales, no les puede faltar un día, es como el aire que respiran más o menos. Así, para la regulación del metabolismo de glucosa, lípidos y proteínas, ya importante. ¿Por qué? Porque la glucosa, los lípidos y las proteínas es todo lo que nosotros consumimos todos los días. Todos los días nosotros consumimos esto. Quien trabaja, insulina, glucagón. ¿Ya? Siguiente, por favor. No se vayan a olvidar de esta diapositiva, que es un poco viejita, pero es importante para que les sirva para la clínica, para el hospital, para su diario vivir. ¿Ya? Este es el páncreas. Cuando la glucosa está alta en la sangre, ya sea por X motivo, estrés, comida, cualquier motivo o enfermedad, entonces se supone que hay un aumento o la insulina está presente o circulando en la sangre. Entonces, cuando la insulina está circulando en la sangre, hay formación de glucógeno estimulado, ¿ya? Si hay formación de glucógeno estimulado, lo más lógico es que la glucosa esté muy baja. ¿Cuál es el otro extremo? Cuando la glucosa está muy bajita en sangre. Cuando la glucosa está muy baja en sangre, el cuerpo empieza a secretar ¿qué? Glucagón. Ya no se vayan a confundir, se confunden mucho en el hospital. Entonces, si la glucosa está muy baja en sangre, empiezan a secretar glucagón y el glucagón degrada el glucógeno. Insulina forma y glucagón degrada. Insulina forma, glucagón degrada. Y si degrada, entonces el azúcar está baja en sangre. ¿Ya? Entonces, cuando vean un paciente que está hipoglicémico, está teniendo más cantidad de glucagón. Siempre. Si hay un paciente diabético o un paciente hiperglicémico, tiene más cantidad de insulina. ¿Ya? Sí. Bien. En la anatomía fisiológica del páncreas vamos a ver la anatomía. ¿Ya? El páncreas se compone de dos grandes tipos de tejidos: los acinos, que secretan jugos digestivos al duodeno, los que hemos visto, ya todo lo que hemos visto en secreción, y los importantes que nos interesan a los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans se componen de 1 a 2 millones de islotes, casi todos los páncreas, y secretan ¿qué? Insulina, glucagón y otro tipo de factores más verdaderos, de forma directa a la sangre. ¿Los islotes de Langerhans se regeneran o no? ¿Cómo? ¿Los islotes se regeneran o no se regeneran? No. ¿Quiénes dicen que sí? A ver, ¿las nefronas se regeneran o no se regeneran? Las nefronas. No. No. ¿Las neuronas se regeneran o no se regeneran? No, ya. Las neuronas, las nefronas y los islotes no se regeneran. No se regeneran. Los hepatocitos se pueden regenerar. Pero los islotes no, los hepatocitos son células del hígado. Aquí estamos hablando del páncreas. ¿Ya? Entonces, estos no se regeneran. Pueden morir por cualquier trauma, por la edad, por oxidación, como etcétera, pero no se van a regenerar. ¿Ya? Importante porque tienen 3 tipos de células, ¿ya? Las células alfa, beta y delta, ¿ya? Entonces, estas células alfa, chicos, células alfa, beta, delta y las células beta. En cantidad, esto les van a preguntar hasta cuando estén en curso superior. Las células beta representan el 60% de la cantidad de los islotes. O sea, los islotes es toda la composición del páncreas, y el 60% son células beta, y las células beta van a secretar ¿qué? Insulina y amilina, ¿ya? Insulina y amilina. Las células alfa representan el 25% y van a representar glucagón, ¿ya? O tienen, por ende, que secretar glucagón. Es por eso que el metabolismo de la insulina es mucho más rápido, ¿ya? Es mucho más fácil. ¿Por qué? Nosotros comemos y a la hora la glucosa está elevada. ¿Por qué? Porque tenemos más cantidad de células beta, ¿ya? Los islotes de Langerhans. Las células alfa, que secretan glucagón, estamos muy poquitita cantidad. Y por último, las células PP, que se llaman polipeptidos. Atiende, por eso ustedes todos tienen muy bajas notas. Las células PP secretan polipeptidos. ¿Qué? Que tengo malas notas por no estudiar, no por no atender. Porque no vienes tampoco en clases. Entonces, si vas a seguir respondiendo, te sales, porque ya es suficiente contigo. Yo lo único que les pido es respeto, ¿entienden? Si gustas, te puedes salir respeto y puedes ir donde la doctora Masova a decirle que sigues hablando en mi clase. ¿Vas a salir? No.
Entonces, bien, entonces las células PP que secretan ¿qué? Polipéptido pancreático, que las células PP sirven para que estos tres tipos de células puedan funcionar, ¿ya? La insulina es otro tipo de célula que está compuesta acá, que hace que inhibe la secreción de glucagón. Cuando nosotros tenemos insulina en el cuerpo elevada, no hay glucagón por ninguna causa, ya no se secreta glucagón para nada. La amilina, que viene de la mano de la insulina, inhibe la secreción de ¿qué? De insulina. Y la somatostatina, chicos, la somatostatina no es una hormona como tal, tampoco es una proteína, es un componente que inhibe la secreción de insulina y somatostatina. ¿Recuerdan cuando hemos avanzado jugos pancreáticos? Les había dicho, ¿qué es el tratamiento con los pacientes que tienen pancreatitis? Nada. Nada, ¿ya? Si el paciente tiene pancreatitis no se le da nada, ¿ya? Porque ese páncreas tiene que dejar de trabajar para que esté desinflamado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? A los pacientes que tienen pancreatitis les damos somatostatina por vía endovenosa para que deje de secretar glucagón y deje de secretar insulina, ¿ya? Importante. Entonces, esta es la anatomía fisiológica, por qué se compone y cómo funciona, ¿ya? Es importante que sepan esto, porque esto sí o sí preguntan. A mí en mi examen de grado me han preguntado qué células son las que existen en más cantidad en el páncreas. Yo no sabía, la verdad, ya, pero es importante. Preguntan algo, ya preguntan algo, por lo menos hasta donde yo sé, igual me he preguntado cuando he tomado el examen de grado, ¿ya? Cámbiamelo, Yuri, por favor. Bien, vamos a ver insulina y vamos a ver glucagón, vamos a ver los efectos de la insulina y vamos a ver los efectos del glucagón. Insulina y sus efectos metabólicos. La insulina es una hormona asociada a la abundancia de energía. No se vayan a olvidar, ¿ya? Mientras tengamos insulina nosotros en el cuerpo, podemos pensar, podemos sentarnos, podemos correr, podemos reaccionar de manera muy rápida. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en turno, los chicos, los internos son los que más sufren porque no están comiendo nada. Entonces son los que han hecho turno 24 horas, llega la consulta a las 7 de la mañana y el interno está escribiendo lo que sea en la receta. Entonces lo mejor es que se vayan a comer y bueno, para generar insulina, ya, para que tengan ustedes. Entonces vamos a ver cuál es el efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. La insulina trabaja muy bien, acuérdense de esto, la insulina trabaja muy bien con los hidratos de carbono, es como si fuera mejor amiga del hidrato de carbono, ¿ya? La insulina es la mejor amiga del hidrato de carbono para hacer estos efectos, ¿ya? La insulina trabaja muy bien con los hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono es una fuente de energía, chicos, ya es una fuente de energía y nosotros consumimos todos los días en forma de lo que sea hidratos de carbono. La insulina favorece la captación y el metabolismo muscular de la glucosa, ya, importante. Y la insulina tiene un efecto cuantitativo de cantidad para facilitar el transporte de la glucosa por la membrana celular. Entonces, ¿qué hace acá la insulina? Cuando nosotros tenemos insulina en el cuerpo, si es que hemos comido, hemos desayunado y demás, entonces la insulina lo único que hace es que hacer funcionar al músculo, ¿ya? Músculo liso, músculo esquelético, el músculo que ustedes desean, su músculo va a funcionar de una manera óptima. Y este efecto cuantitativo lo único que nos dice es que mientras más insulina nosotros tengamos, la cantidad de esta insulina, valga la redundancia, hace que el transporte, que el trabajo del músculo esquelético, liso, cardíaco, si ustedes desean, sea muchísimo más fácil, ¿ya? Importante. Otro factor importante. La insulina facilita la captación y el almacenamiento de glucosa por último. La insulina, cuando se consume, comen ustedes lo que sea, se va a convertir en el cuerpo en azúcar, ¿ya? Y ese azúcar va a estimular a que la insulina se convierta en que se convierta en glucosa en el hígado. Y en el hígado, todo esto es el hígado, y acá se almacena más o menos que glucosa, gracias a la insulina. Si no hubiera insulina, no hay glucosa, o la poca glucosa que se almacena sirve como fuente energética, ¿ya? Es por eso que cuando ustedes hacen dieta, o cuando ayunan, pueden estar de pie, pueden trabajar y pueden hacer lo que ustedes deseen. ¿Por qué?
Porque el cuerpo está sacando esta glucosa almacenada y les está sirviendo como fuente para todo el cuerpo, ¿ya? ¿Cuál es la otra función? La falta de efecto de insulina sobre la captación y utilización de la glucosa. Perdón, por el encéfalo. El encéfalo no utiliza insulina, ¿ya? Todo el cuerpo puede utilizar insulina, menos el encéfalo. El encéfalo no utiliza insulina. Salud. No utiliza. El encéfalo utiliza esta glucosa que está almacenada en el hígado, ¿ya? El encéfalo, chicos, es un órgano blanco. ¿Saben qué es órgano blanco? Diana o blanco. Sí, muy bien. ¿Qué es? Principal. ¿Qué es órgano blanco? ¿Han escuchado alguna vez en algún lugar? Es el órgano o la célula que va a decidir el estímulo o la acción de una hormona. Ya. En el hospital, cuando estén mucho en el hospital, dicen siempre, ha habido daño a órgano blanco, ha habido falla o no. El órgano blanco es muy fácil de dañar, ya son los órganos que con más facilidad se dañan. ¿Cuáles son los órganos blancos? Encéfalo, riñón, corazón, ya, encéfalo, riñón, corazón. Ha habido órgano a daño, ha habido daño a órgano blanco, ya, encéfalo, riñón, corazón, hígado. Ese es el órgano, ya. Entonces, cuando no hay insulina, pasen. ¿Están toditos? ¿Están todos? Sí. Entonces, fíjense por favor. Entonces, cuando no hay, escúchenme, cuando no hay insulina, entonces el cuerpo saca esta glucosa del almacenamiento del hígado. Cuando en el almacenamiento del hígado se ha terminado esta glucosa, ¿de dónde va a sacar? Del tejido graso. Cuando el tejido graso se ha terminado esa glucosa y ya no hay glucosa de dónde sacar, entonces recién existe un órgano a daño blanco, ¿ya? Por eso son peligrosas esas dietas cetogénicas, estar en ayuno muchísimos días, ¿ya? Por las dietas intermitentes, exactamente, son peligrosas. Ahorita vamos a ver, lo voy a hacer, les voy a poner un ejemplo importante que me lleva a la cabeza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Por eso es que falta de efecto de insulina sobre la captación. La insulina no sirve para el insulina, lo que sirve es la glucosa, ¿ya? ¿En cuánto tiempo ocurre el daño a órgano blanco? En 5 minutos. Por eso, cuando les llega un paciente por emergencia, si el paciente está desmayado o está en síncope, lo primero que se hace es tomar una glicemia capilar. Si su glicemia capilar está muy bajita, se le pone una solución dextrosa, ¿ya? Una dextrosa es agua con azúcar. Se le pone y el paciente empieza a subir y así evitamos el daño a órgano blanco, ¿ya? El efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y otras células. Esto, ¿qué quiere decir? Los hidratos de carbono junto con la insulina nos sirven bastante bien, no solamente al encéfalo, a los músculos, al hígado, nos viene bien absolutamente a todo, ¿ya? Se almacena, se metaboliza con los hidratos de carbono en el hígado, pero nos va a servir absolutamente a todo. Al riñón, a los pulmones, absolutamente a todo, porque no se olviden que la insulina es una fuente de energía, ya es una fuente de energía. Siguiente, por favor. Hola, buen día. La insulina también tiene efecto metabólico sobre los ácidos grasos, ¿ya? Si actúa bien o se lleva bien con los hidratos de carbono, también actúa bastante bien con las grasas. ¿Ya? Con las grasas. ¿Por qué? Porque la insulina favorece la síntesis y depósito de lípidos. Además, ¿qué hace? Tiene una deficiencia, la insulina aumenta el uso de grasa con fines energéticos. ¿Ya? Importante. Entonces, cada vez que nosotros consumimos azúcar, que nuestra insulina esté bastante alta en el cuerpo, la insulina favorece la síntesis y depósito de lípidos. Esto es contraproducente, juega dos papeles importantes. ¿Ya? Los lípidos son grasas buenas o malas. Son grasas buenas o malas. Los lípidos son grasas. Colesterol es grasa, triglicéridos es grasa, lípidos es grasa. Los lípidos son grasas buenas o malas. Bueno, Depende el exceso. si es Pero sí es buena. triglicéridos, si es Tiene, por eso les decía, tiene doble función, doble acción, ¿ya? Cuando el cuerpo sabe utilizar los lípidos es bueno, ¿ya? Cuando nos repasamos es malo.
La insulina, cuando nosotros tenemos mucha cantidad de azúcar en el cuerpo, hay más cantidad de insulina. Esta insulina lo único que hace, generalmente casi en todos los vasos sanguíneos, sobre todo en las arterias, es darnos depósitos de lípidos acá, en el lumen de las arterias, ¿ya? ¿Qué es el lumen? ¿La luz? La luz es el huequito, ¿ya? Para los que no saben, es el huequito por donde está pasando la sangre. Entonces empieza a haber acúmulo en todos los órganos que tienen una luz, un lumen. ¿Quiénes tienen? Sobre todo las arterias. Mientras más insulina, más depósito de lípido, ¿ya? Y el lípido para este sentido es de forma normal, ¿ya? La insulina también se lleva muy bien con las proteínas y con la hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces son muy buenas amigas también. ¿Por qué? Porque la insulina facilita la síntesis y depósito de proteínas. ¿Dónde están las proteínas? ¿En qué vegetal y qué alimentos? Carne, leche, huevo y esas cosas. Todos generalmente comemos, ¿ya? Casi todos, ¿ya? Entonces, mientras comemos nosotros estas proteínas, la insulina hace que esas proteínas se sinteticen, se capten muchísimo más, se metabolicen. La deficiencia de insulina provoca el descenso de ¿qué? De proteínas y el incremento de aminoácidos en el plasma, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros hacemos una dieta cetogénica, intermitente, cuando hay bloqueadores, ¿no? O los pacientes, los marchistas, ¿no? Que se ponen a bloquear o en ayunos 3-2 semanas, no es que nada más incrementan, o disminuyen el peso del tejido graso, sino que tienen un descenso muscular porque las proteínas van a metabolizarse mucho mejor donde el músculo esquelético. Mientras menos insulina hay, la degradación de proteínas que ustedes tengan va a ser bastante pobre, ¿ya? Y quien va a sufrir la consecuencia generalmente es el músculo esquelético. La insulina, va a haber incremento de aminoácidos en el plasma, ¿ya? La insulina y la hormona de crecimiento actúan de manera sinérgica para promover el crecimiento. Mientras más insulina tengan ustedes de buena manera, entonces van a tener una talla relativamente para su edad, ¿ya? O relativamente buena para su peso, ¿ya? Por ejemplo, hay pacientes que nacen con acromegalia. ¿Saben cuáles son los pacientes que tienen acromegalia? ¿Gigantismo? ¿Qué? ¿El gigantismo? No. Los pacientes que son así chiquitos, brazos, de carita, todo, ¿ya? Esos pacientes tienen una deficiencia de insulina. Ya tienen una deficiencia de insulina relativamente marcada. No es que vayan a ser diabéticos, pero sí tienen una deficiencia de insulina, ¿ya? Siguiente dato, por favor. Bien, entonces, la insulina actúa bastante bien, hidratos de carbono, grasas, lípidos, proteínas y hormona de crecimiento. Con eso actúa muy bien. Es como un potenciador más, ¿ya? Pero existen factores que aumentan o que hacen que aumente la insulina. ¿Cuáles son esos? Aumenta la insulina porque hay aumento de la glicemia. Entonces, si ustedes han comido dulces, chocolates, no sé qué, después de 1 hora 45 minutos, su insulina va a empezar a incrementar, ¿ya? Aumento de ácidos grasos libres en sangre. Todos los ácidos grasos libres en sangre hacen que aumente la cantidad de insulina. Todas las grasas, ya buenas, malas. Aumento de aminoácidos en sangre. Los aminoácidos aumentan en sangre, aumenta insulina sí o sí, ¿ya? Hormonas gastrointestinales, como hemos visto, gastrina, secretina, colecisto, todas esas aumentan la cantidad de azúcar en sangre. Es por eso que cuando ustedes terminan de comer y a la hora se toman una glicemia, aumenta la cantidad de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque tienen aumento de hormonas gastrointestinales. El glucagón, ¿ya? El glucagón, la hormona de crecimiento y el cortisol hace que se aumente la cantidad de insulina. Estimulación parasimpática. ¿Cómo hace una estimulación parasimpática un aumento de secreción de insulina? Porque se supone que casi todo lo parasimpático baja, ¿ve? ¿Aumenta el peritalismo? ¿Qué? ¿Cómo aumenta una estimulación parasimpática? ¿Cómo harían una estimulación parasimpática ustedes para aumentar la insulina? No, hacen varios estas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo dieta y quieren comer algo, ¿cómo engañan a su cuerpo? Comiendo algo, tomando una cosita, un sorbito. Entonces, esa es una estimulación parasimpática, ¿ya? Lo que hablaba también con relación a la secreción cefálica.
Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, pero eso en realidad te va a dar un estímulo simpático porque tu secreción cefálica va a ser mediante un estímulo visual, olfativo, como etc. Entonces, en realidad eso es una estimulación simpática, pero una estimulación parasimpática para que aumente tu nivel de insulina es que tú comas cualquier cosa. Entonces, por eso que les decía que en las dietas supuestamente no se puede comer nada, ¿no? Empezamos a generar glucagón, energía de hígado, de ácidos grasos, de tejido graso. Entonces, cuando ya no existe eso, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer una estimulación parasimpática, mediante por cualquier comida real, ¿ya? No importa. Estimulación beta-adrenérgica, una estimulación de insulina, y la obesidad es importante, y unos medicamentos que se llaman sulfonimidos hacen que la insulina se eleve bastante, ¿ya? ¿Qué factores hacen que la insulina baje? ¿Ya? Son muy contaditos. La disminución de la glicemia es muy obvio. Si no comen nada, su insulina va a estar baja. Eso es lógico, ¿ya? El ayuno pasa lo mismo, ¿ya? ¿Cuánto significa ayuno? 4 horas. ¿Qué es el periodo interdigestivo? ¿Han llevado esto? ¿Han llevado en secreción? Yo preguntaba en el pasado. Exactamente, es el periodo en el que no se consume alimentos. Ese es el periodo interdigestivo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes comen a las 12 y comen a las 6, ese ha sido su periodo interdigestivo. Pero el ayuno es cuando ustedes no consumen alimentos en más de 24 horas, ¿ya? Nada de alimentos, solamente agua. Entonces, cuando ustedes dicen, estoy en ayuno porque no he desayunado nada, no, usted está en un periodo interdigestivo, ¿ya? Y ayuno es cuando no comen después de 24 horas. Eso es un ayuno verdadero, ¿ya? Importante. La somatostatina, importante porque es una hormona que inhibe tanto glucagón como insulina, ¿ya? Importante. Después la leptina. La leptina es una proteína, creo. Sí, es una proteína que hace inhibir, o sea, que inhibe el estímulo de hambre, ¿ya? Hay unos medicamentos que tienen leptina, toman la leptina y ya no tienen, o sea, no es que están pasando por donde están haciendo salchipapa y huelen y quieren comer, no. Toman leptina y aunque sí les pongan el medicamento o la comida más rica, no les dan, ¿ya? Es importante. Por si acaso no venden sin receta médica. Por si acaso. ¿Tiene un nombre? ¿Tiene un medicamento que tenga? Sí, tiene. ¿Cuál es? No. O sea, y la tiroides no incluyen esto. No, la hormona de crecimiento sí. La hormona de crecimiento para la insulina sí. La tiroides sí podría ser si tienes algún problema de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. Como la tiroides aumenta el metabolismo. Sí, podría ser. La hormona de crecimiento, sí. Pero si tuvieras tú algún problema de hiper o hipotiroidismo, sí podría influenciarse en alguno, pero de manera directa no. De manera directa. Porque mira, si te das cuenta, todo esto, no te crees que estamos llevando fisiología. Todo esto es lo que nosotros hacemos todos los días, ¿ya? Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, lo que podríamos hacer de manera normal. Ahora, si tú me dices que un paciente tiene hipertiroidismo, podría ser que su insulina esté alta. O un paciente que tiene hipotiroidismo podría ser que tenga la insulina. Que eso es cuestión metabólica y esto es más cuestión de absorción. Sí, más o menos. Doctora, ¿y el ovario poliquístico? Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita les voy a explicar. Siguiente, por favor. ¿Qué? Ahorita vamos a hablar. La mía. Ya, bien, hemos hablado todo de insulina. Ya todo de insulina, tanto en el aspecto fisiológico como en el aspecto más clínico, más o menos. ¿Ya? Bien, vamos a hablar del glucagón, que es el otro extremo. ¿Ya? ¿Cuál es el glucagón en el cuerpo? ¿Cuándo el glucagón en el cuerpo? Cuando ingerimos comida. Cuando el azúcar está bajo, no se vayan a olvidar. Porque yo me acuerdo que hace años en el hospital le habían puesto glucagón a un paciente que tenía el azúcar bajo, alto, no sé cómo se habían equivocado, porque el paciente ha entrado en terapia, ¿ya? Bien, el glucagón, hormona secretada por las células alfa en una cantidad chiquitita, 25%. Por eso es que es muy difícil que el paciente entre, o tiene que pasar mucho tiempo para que el paciente entre en hipoglicemia, ya importante. Está presente cuando disminuye la glucemia o la glicemia y cumple funciones opuestas a la de la insulina.
tiene dos efectos importantes, ¿ya? Este es el primero, la glucogenólisis. Ándate el siguiente, y la, ¿dónde está? Y el aumento de la gluconeógenesis. O sea, destruye y crea, ¿ya? Destruye y crea, importante el glucagón, ¿ya? Los demás puntos no, porque son más biológicos. ¿Y cuáles son esos otros efectos del glucagón? Se van a dar cuenta que el glucagón es una hormona muy noble, ¿ya? Es una hormona muy buena, es una hormona muy noble. ¿Por qué? Porque cumple, además de la gluconeogénesis y gluconeogenia, cumple la activación de ¿qué? De la lipasa. O sea, el glucagón activa todas las lipasas y estas lipasas activan todas las células adiposas, ¿ya? Con las que aumenta la disponibilidad de ácidos grasos para su consumo energético. Entonces, cuando nosotros no comemos nada, no caemos en hipoglicemia, no dañamos órgano blanco gracias a este glucagón. Porque el glucagón da la orden de utilizar todas sus células adiposas como fuente de energía, ¿ya? La siguiente, inhibe el depósito de triglicéridos en el hígado. El glucagón les decía que es una hormona muy noble, muy buena, porque en el hígado se acumula o cumple una función de almacenamiento. Si se almacenan triglicéridos, colesterol y lípidos, el glucagón hace que el depósito de triglicéridos sea casi nulo, ¿ya? Sea muy bajito, a menos de que ustedes tengan mucha estimulación externa, ¿ya? ¿Por qué? Porque impide la extracción hepática de ácidos grasos de la sangre. Es importante. Y el punto más importante, cuando existen concentraciones elevadas de glucagón en el cuerpo, y no es que si yo tengo mucho glucagón, mi azúcar va a estar muy bajito, no. Ahorita les voy a explicar. Cuando las concentraciones elevadas de glucagón están en el cuerpo, o yo estoy haciendo mucha estimulación de glucagón, hay mayor contracción cardíaca. O sea, el corazón funciona de mayor manera, ¿ya? O de mejor manera. Aumenta el flujo sanguíneo de algunos tejidos, sobre todo en los riñones, favorecen la secreción biliar e inhiben la secreción del ácido clorhídrico por el estómago, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Mientras más glucagón yo tengo, entonces menos cantidad o menos gastritis yo voy a tener. ¿Por qué? Porque inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Mi frecuencia cardíaca va a estar relativamente elevada, pero no es una taquicardia mortal, sino es un trabajo bueno o eficiente para el corazón. Y hay un buen flujo sanguíneo renal, que es lo que en realidad nosotros queremos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el glucagón es una hormona que se activa cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿ya? Si bien se activa cuando el azúcar es muy bajita en la sangre, en los pacientes que están críticos, si bien se activa el glucagón, si ustedes hacen ejercicio, también tienen activación del glucagón. Cualquier ejercicio, subiendo las gradas, corriendo, caminando, activan glucagón. Y si hay glucagón, tiene más cantidad de trabajo en sus células adiposas, tienen menos cantidad de triglicéridos en el hígado y tienen mejor concentración contracción cardíaca, ¿ya? Tienen menos tendencia a hacer gastritis porque hay menos cantidad o secreción de ácido clorhídrico. Esas son las funciones del glucagón, ¿ya? Son bien fáciles, bien concretas, bien cortas. Por eso es que, por lo menos para mi ojo clínico, porque todos tienen que tener un ojo clínico, la insulina es una hormona que en realidad a mí en lo personal me parece una hormona mala, digamos. Y el glucagón es una hormona noble, porque sí ayuda a varias funciones del cuerpo para que el cuerpo tenga un buen ejercicio, un buen beneficio, ¿ya? Pásate la siguiente. Bien, eso les decía, la regulación de la secreción de glucagón, ¿ya? Varios factores. La hiperglucemia inhibe la secreción de glucagón, más azúcar, menos glucagón. Entonces, si hay menos glucagón, van a tener más depósito de ácidos grasos, su corazón va a trabajar más deficiente, van a tener más gastritis, van a tener más células adiposas, como etc. ¿Ya? El incremento de los aminoácidos en sangre estimula la secreción de glucagón. Eso es lo único contrario. Mientras más aminoácidos, entonces, más glucagón. Y eso les decía, el ejercicio estimula la secreción de glucagón. ¿Quieren tener un glucagón alto? Ejercicio. No hay otro factor beneficioso o fisiológico para que haya glucagón. Ahora, si no quieren hacer ejercicio y quieren que su glucagón se eleve, entonces no coman nada, ¿ya? Y la somatostatina, que inhibe la secreción de glucagón y de insulina. Importante. Siguiente. Bien, entonces vamos a hablar de lo que realmente nos interesa como práctica,
¿ya? Hemos visto todas las funciones fisiológicas, tanto de insulina y de glucagón. Vamos a hablar de diabetes. Ándate la siguiente, bien, la diabetes, cuando yo estaba estudiando, así como ustedes, la diabetes era el boom, ya, o sea, era el pico máximo de la enfermedad popular que hay. ¿Cuál es el boom de ahora? Cáncer. Cáncer. No, ¿qué es eso? ¿Cuál es la enfermedad? El otro precisamente la depresión. Mira. ¿Cuál es la enfermedad que todos tienen ahora? Un boom. No, No, sí, No. ¿cuál es el boom de ahora? A ver, para que despierten un poco. No. No. Que la diabetes hasta ahora sigue siendo como que El boom. base en casi todas las personas. Ajá, por eso ya no es. Pero ¿cuál es el boom? Todos están enfermos de eso, o todos tienen eso, o ya, se les pide de rutina eso. ¿Qué enfermedad? ¿Qué enfermedad? Problema de tiroides, hipertensión. No. O sea, una enfermedad boom. ¿Qué es una enfermedad boom? Una enfermedad popular, que está de moda, digamos. Ahora no. No ve ahora, no sé, ahora digamos, no sé, está de moda el color verde, digamos, ¿no ve? Ya. Pero en la medicina, ¿qué enfermedad está de moda? ¿Por qué enfermedades se ponen de moda? La obesidad. No. Ya está cómoda. No. ¿Han escuchado? Ay, no, soy alérgica al gluten. Ah. Ok, entonces, La intolerancia. toda la intolerancia. Está de moda. Sí tiene. Por eso, varios pacientes tienen ahora, ¿ya? No es por genética, sino es por el cambio de hábitos alimenticios. Ah. Muchos pacientes hoy en día tienen intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa. Casi todos, o sea, en el mes por lo menos se ven unos 30 pacientes jovencitos, así, y saben, 30, 20 pacientes se ven, ¿ya? Saben. Pero entonces, antes era la diabetes, ¿ya? Entonces antes era la diabetes. La diabetes, chicos, no es una enfermedad, es un síndrome, ¿ya? Es un síndrome porque engloba síntomas, signos y demás. No se trata solamente de una enfermedad que trata solamente un doctor. Es una enfermedad multidisciplinaria, ¿ya? Porque tiene que tratarla Cardiólogo. el endocrinólogo, tiene que tratarla el nutriólogo, el psicólogo, tiene que tratarla el cardiólogo, si ustedes quieren, si ven alguna deficiencia. Atienda. Entonces, la diabetes mellitus es un síndrome caracterizado por la alteración de ¿qué? De hidratos de carbono, grasas y proteínas, por la falta de secreción de insulina o por la disminución. Habíamos visto que la insulina se lleva muy bien con hidratos de carbono, proteínas, grasas y demás. Entonces, cuando no se lleva bien o se pelean, hay una diabetes, ¿ya? O sea, importantísimo, hay una diabetes. El libro, eso es el libro por si acaso, el libro nos nombra dos tipos grandes de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Por qué se llama diabetes mellitus? En medicina todo viene del latín, todo viene del latín, de la lengua latina. Mellitus quiere decir miel, ¿ya? Diabetes más o menos como una enfermedad, es una patología, en realidad una alteración, ¿ya? Entonces es una alteración, una enfermedad del azúcar, de la miel del azúcar. Antes se llamaba así, ¿ya? Hoy en día se llama diabetes mellitus. Entonces la diabetes mellitus, existen varios tipos de diabetes, pero la que nos nombra el libro son dos. La diabetes mellitus tipo 1, también conocida como Insulino dependiente. y la diabetes 2, no insulino dependiente. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de diabetes más existe? Porque hay Prediabetes. ¿qué? La gestacional y La la gestacional. Claro. Producida por medicamentos. Y eso es lo que les voy a decir. Hace tiempo, yo traté a un paciente, era un señor como de unos 40 y tantos años, que le dio infección urinaria, ¿ya? Es raro los hombres de infección urinaria, es muy raro, ¿ya? Pero el señor le dio infección urinaria, hay que tratarle con un medicamento fuerte, le di cefalosporina, ¿ya? Es un medicamento, una gama de medicamentos fuertes, caros, pero son muy buenos, ¿ya? Le di para tomar 10 días de una cefalosporina, ¿ya? Y el señor, por hacerlo mejor, ha tomado 20 días, ¿ya? Entonces el señor se provocó una diabetes mellitus porque las cefalosporinas son medicamentos que elevan la cantidad de azúcar en sangre. Hay otros medicamentos como los corticoides que también elevan la azúcar en sangre. Y digamos, tienen la oportunidad de probar un corticoide alguna vez en gotitas, además son dulces los medicamentos. Las cefalosporinas se prueban, igual son medicamentos dulces. Entonces, si yo le he dicho 10 días, es por algo, ¿no? Porque en realidad tendría que darle 7 días al señor, pero se puede extender hasta 10 días. Pero el señor lo ha tomado 20 días, entonces
Más efecto. Exacto, eso piensan los pacientes, voy a tomar más efecto, ¿ya? Pero no, se provoca, evidentemente se sanó de su ITU, de su infección de tracto urinario, pero se ha provocado una diabetes, ¿ya? Importante. Gestacional, por medicamentos, ¿qué más? Por virus, bacterias ocurren, uno de ellos es el citomegalovirus, ¿ya? Provoca diabetes generalmente. Por tumores, ¿ya? Todos los tumores que afectan a páncreas siempre terminan en una diabetes, generalmente tipo 2, ¿ya? Exactamente, una pancreatitis a veces es una inflamación de pancreatitis, no es un tumor, pero un carcinoma de páncreas puede provocar, ¿ya? Una pancreatitis también podría provocar, pero es transitorio, es lo bueno, ¿ya? Lo más importante es tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 se llama insulino dependiente. ¿Por qué? Porque se debe a la falta de secreción de insulina, ¿ya? El páncreas está muy bonito y todo, pero las células beta no secretan por nada, no secretan ni un gramito de insulina, nada. Y la diabetes tipo 2 se llama también una insulino dependiente porque se da generalmente en todos los pacientes que tienen resistencia a la insulina. Por ejemplo, este es el tejido, cualquier tejido, y está viviendo acá la hormona de la insulina, y la insulina tendría que entrar por estas compuertas que tienen todas las células, ¿ya? Pero entonces estas compuertas se cierran para la insulina y la insulina no pasa, ¿ya? No pasa, choca y choca todo el tiempo. Entonces esta célula, ¿cómo va a vivir? Va a secretar o van a venir todos los ácidos grasos o la glucosa del hígado y de los tejidos o de las células adiposas y le van a servir como fuente energética, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Pásate la siguiente, Yuri, por favor. Bien, vamos a ver las características de diabetes 1 y 2. ¿Cuáles son las características? El tipo 1, el paciente no produce por nada del mundo insulina, no produce. Y está diagnosticada en su totalidad, son pacientes fáciles de diagnosticar. Ya vienen a la consulta, 3 cositas, diabetes tipo 1, ¿ya? Importante. Provocada por un ataque del cuerpo. Hay otras teorías, otros libros que le llaman enfermedades autoinmunes. Todos los enfermos autoinmunes tienen defensas altas, bajas, ¿ya? Todos los pacientes autoinmunes que tienen enfermedades autoinmunes son pacientes que están con la inmunidad muy bajita, ¿ya? Por eso se llama también ataque al propio sistema inmunitario. No existe cura. Acá. No existe cura. Sí existe tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Insulina. Pero si pensáramos en una cura, ¿cuál sería? Porque podría existir una cura, y en realidad han intentado. Un medicamento que abre los poros. Si tú sabes que este es tu páncreas, y aquí en el páncreas tienes tus células beta, en el 60% en la mayoría que secretan insulina, y tus células beta no están secretando nada de insulina, ¿cuál sería para ustedes un tratamiento de cura? Exactamente, el trasplante, ¿ya? Tenemos que hacer un trasplante pancreático completo, ¿ya? Importante, ¿qué ha habido? Pero ha fallado mucho, ¿ya? Ha habido. Entonces, podría ser, pero han hecho, pero ¿sabes qué? Las células madre, yo he visto un estudio que le han puesto células madres y han regenerado esas células beta, ¿ya? Pero han servido más o menos, han hecho una regeneración de 6 meses, 3 meses y otra vez el paciente con insulina. Entonces, ¿por qué? Porque su carga genética está programada para no segregar insulina, ¿ya? O sea, si existe cura sería el trasplante pancreático, ¿ya? Es que también se quiere corticoides también, ¿no? Después del trasplante. En realidad, no corticoides, bueno, sí, requiere unos medicamentos, porque el corticoide es un inmunosupresor, pero requiere unos medicamentos inmunosupresores más potentes que el corticoide. Y eso hace que inhiba también, si no me equivoco. Exactamente. Sí. Entonces, esa es una enfermedad que no se puede prevenir porque el paciente nace con eso. Ya el paciente nace, aún así rece, lloren, le pinchen todo, el paciente nace, no se puede prevenir. La diabetes tipo 2. La producción de insulina, la diabetes tipo 2 tiene una característica porque ya les he dicho, hay una producción de insulina insuficiente. Se produce insulina, pero no entra al tejido. O sea, no está circulando por la sangre, por eso es que el azúcar es alto, pero al tejido que ustedes quieren no está entrando, ¿ya? Muchas personas no saben que la padecen, por eso es una enfermedad muchas veces latente, ¿ya? Hay varias enfermedades latentes, una de ellas es esta. Está muy relacionada con la obesidad, el sedentarismo y factores genéticos.
Los factores genéticos, por ejemplo, si saben que, por ejemplo, yo sé que mi papá tiene diabetes y mi abuela ha tenido diabetes, lo más probable es que cuando yo pase los 40 años, 60, yo me vaya a enfermar de diabetes. Aún así, llevo una vida muy ordenada, muy organizada. ¿Ya? Son factores genéticos que se arrastran. ¿Ya? No existe cura, pero en algunos casos, con el tratamiento adecuado, revierte. ¿Ya? Revierte un tiempo, no revierte toda la vida. Revierte, hay pacientes que han revertido, no toda la vida. Doctora, en los casos hereditarios, ¿cuánto tiempo más o menos se puede...? No se puede calcular, no puedes calcular. Porque, por ejemplo, a mi papá le ha dado cuando tenía 50, a mi abuela le ha dado cuando tenía 70. A mí lo más probable es que me dé, pero no sé cuándo. Entonces, no es alguna tasa que se pueda calcular. Y tampoco se puede prevenir. Exacto. Yo pienso que es en función a la dieta, ¿no? A cómo uno... Pero va a Cuando es depender. algo genético, chicos, no se puede prevenir. No se puede. Por ejemplo, si son 3 hermanos, de los 3 por lo menos uno va a tener. Aunque sean bien cuidados y todo, por lo menos uno va a tener. Porque la carga genética es algo que no se modifica. ¿Ya? O sea, lo genético no se modifica. ¿Ya? Imposible. ¿Ya? O sea, ¿cómo podrían modificar algo con lo que nacen, con lo que están programados a tener? No, es imposible. Sí existe la probabilidad, o sea, si yo me cuido, llevo una vida muy sana y demás, existe la probabilidad de que tarde, digamos, en darme, pero va a llegar a algún punto que sí, voy a tener, ya es importante. Probablemente no en tanta medida, pero sí, ¿ya? Y en ocasiones se puede prevenir o retrasar la aparición con la dieta o los ejercicios, ¿ya? Importante. Pásate la siguiente, por favor. En ellos hay el problema de los receptores. Para la activación de O la... sea, los receptores para... Pero el glúten va a la insulina, ¿no? Sí, pero igual, o sea, el problema no está en los receptores, el problema es que los receptores no van a recibir la insulina. O sea, por más de insulina fina que le pongas, el receptor está inhibido, está bloqueado. Entonces el receptor no va a captar la insulina y no va a haber insulina. Entonces, ¿cómo podrías modificar un receptor? No hay todavía un medicamento que modifique el receptor. Yo lo que sé es que había, ¿cómo se llama? Los receptores estaban dañados. Están dañados, por eso que no hay capacidad. Exactamente, pero te digo, no hay un medicamento que revierta, que haga que tu insulina entre, ¿ya? No, la diabetes tipo 1. Entonces, vamos a ver por fisiología. Hay una deficiencia de producción de insulina por las células beta y vamos a ver aquí cuál es la característica física de estos pacientes, ¿ya? En la diabetes tipo 1, chicos, la concentración de glucosa aumenta muchísimo, en la diabetes mellitus. Hay un aumento de glicemia y produce pérdida de glucosa por orina, ya, importante. Estos pacientes diabéticos, entonces, uno pierden azúcar igual que los otros, hacen lo mismo, ¿ya? Aumenta la glicemia, provocan deshidratación, provocan lesiones tisulares, aumenta la utilización de grasas y ácidos metabólicos y la diabetes provoca la pérdida de proteína del organismo. Entonces, si saben fisiológicamente qué es lo que pasa acá, y sobre todo si saben que provoca lesiones tisulares, y saben que aumenta la utilización de grasas, y saben que provoca la pérdida de proteínas, clínicamente, físicamente, ¿cómo va a ser este paciente diabético tipo 1? Delgado. Entonces, los pacientes diabéticos tipo 1, para empezar, tienen una característica física porque son delgados, ¿ya? Pero existen los pacientes delgados que tienen mucha masa muscular, que se les ve bien, se les marca bastante. En cambio, estos pacientes son delgados, donde los vean, ya les apretan sus brazos, todos son bien delgados, ya no tienen nada de masa muscular porque provocan pérdida de proteínas del organismo. Estos pacientes tienen mucha sed. ¿Por qué? Están deshidratados todo el tiempo. ¿Qué se llama cuando los pacientes quieren tomar muchas veces agua? Polidipsia. ¿Ya? Entonces, la polidipsia lleva a la deshidratación porque aumentan la cantidad de azúcar en la orina. Entonces, están todo el tiempo yendo al baño estos pacientes. ¿Por qué? Porque si la insulina no existe en estos pacientes, o sea, no hay insulina que entre aquí, esta célula tiene que vivir con algo. Tiene que vivir. ¿De dónde va a sacar? De la grasa. Tejido adiposo. Ajá, del tejido adiposo, porque ni siquiera tienen almacenamiento de glucagón estos pacientes. Entonces van a empezar a
del tejido adiposo. Y cuando sacamos energía del tejido adiposo, el gasto energético es mayor, ¿ya? Entonces, estos pacientes todo el tiempo van a estar más cansados, más sedientos, ¿ya? Porque el gasto energético es muchísimo mayor cuando se utiliza el depósito de tejido graso, ¿ya? Es muchísimo mayor. Ándate la siguiente, por favor. Bien, en cambio la diabetes tipo 2, chicos, la diabetes tipo 2 es más general, ¿ya? Y es muy fácil de darse cuenta, también como la de tipo 1. La diabetes tipo 2 suele ir precedido de la obesidad, resistencia a la insulina y del síndrome metabólico, ¿ya? ¿Quiénes tienen sus abuelitos aquí? Diles. ¿Cómo es tu abuelita, dice? Físicamente. Flaquita. ¿Flaquita? ¿Bajita? ¿Cómo es tu abuelita? Gordita. Ya. Siempre toda su vida se disfruta. ¿Tiene presión alta? Sí. ¿Tiene presión alta? ¿Tu abuelita tiene presión alta? No. ¿Es gordita? No. ¿Flaquita? ¿De quién es más gordita y tiene presión alta? La mía tiene hipertensión. ¿Es gordita? Sí. Es gordita. ¿De quién más? ¿Gordita? ¿Con presión alta? Muy bien. Tiene diabetes. Diabetes, exactamente. Esas son las pacientes estrellas, ¿ya? Porque esas pacientes son estas pacientes que tienen este síndrome metabólico. Esas pacientes son hombres o mujeres, pero que tienen obesidad, tienen hipertensión, y lo más probable es que vayan a tener diabetes o aumento de la insulina. Entonces, esos pacientes ya no se llaman pacientes que tienen hipertensión, diabetes, obesidad, no. Se llaman pacientes con síndrome metabólico, ¿ya? Entonces, si saben que su abuelita, por ejemplo, no va al médico y está aparentemente sanita, pero es gordita y come de todo, lo más probable es que tenga síndrome metabólico. Ya es importantísimo eso, ¿ya? Doctora, pero el síndrome metabólico está asociado a la diabetes tipo 2. Sí. ¿Por qué mi abuelita tiene tipo 1? Y lo tiene como de los Ahora te voy a explicar. Porque las diabetes tipo 2, mira, hay una afectación, el lumen de la secreción de insulina sigue, o sea, el punto culmen sigue, tu cuerpo va a seguir secretando, ¿ya? Llega un punto en el que tu cuerpo sigue secretando, ¿por qué? Porque es un factor natural, ¿ya? Entonces sigue secretando insulina todos los días, ¿ya? Y por más de que tome medicamento, la insulina no es que está entrando acá o sirve para entrar, sirve nada más para bajar la concentración de sangre, ¿ya? Llega un tiempo en el que esta señora que tiene diabetes tipo 2, que está secretando insulina pero que no está entrando al cuerpo, se va a sensibilizar. Sus células pancreáticas se sensibilizan, baja su cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en diabético tipo 1, ¿ya? Es por eso que pueden existir estas personas que han tenido mucha descarga, han hecho trabajar mucho a sus células que secretan insulina. Ha llegado a un punto culmen en que las células de insulina han dicho, bueno, pues yo ya no trabajo más. Entonces se sensibilizan. ¿Qué quiere decir? Baja la sensibilización y empieza a volverse diabética tipo 1. Porque las células de insulina no se van a secretar más porque se han cansado de trabajar tanto y que nadie les demore. Así pasa en fisiología. Por eso es que una persona empieza a engordar más, ¿no? Al principio y luego llega un punto de resistencia y son delgados. Exactamente. Ahora vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, la diabetes tipo 2 es el desarrollo de la diabetes. Puede ir precedida. ¿Qué quiere decir? Puede ir antes de que tengan diabetes, pueden tener obesidad o resistencia a la insulina, ¿ya? Y pueden tener un síndrome metabólico. Es por eso que les preguntaba, sus abuelitas tienen hipertensión y son gorditas. Lo más probable es que de aquí a un tiempo hagan diabetes tipo 2, ¿ya? Entonces es importante un chequeo anual para todas, ¿ya? Bien, causas de resistencia a la insulina, ¿ya? Una de ellas, la principal, sigue siendo hasta ahora lo top, digamos, o sea, lo que está de primer lugar, la obesidad, el sobrepeso, ¿ya? En el libro les da a medir la obesidad visceral, ¿ya? Tienen que medir la obesidad, o con una cinta métrica tienen que medir la obesidad en el abdomen, creo que es 88 de las mujeres, 88 centímetros y 102 de los hombres. Si tienen más de esa cantidad, lo más probable es que vayan a tener diabetes, ¿ya? Importante. Doctora, una consulta, una persona que sea gorda, tenga hipertensión, tenga obesidad, tenga hipertensión, pero todavía no se le ha diagnosticó una diabetes, pero está teniendo problemas como mentales, tipo Alzheimer, puede ser porque está teniendo una diabetes, pero no se han diagnosticado. Sí, puede ser.
Puede ser, porque no se olviden que el encéfalo no trabaja con la insulina, sino trabaja con el glucógeno que se almacena. Y sí o sí necesita el encéfalo glucógeno o azúcar para funcionar. Y si tu cerebro o las células encefálicas no están recibiendo glucógeno, evidentemente va a venir cualquier falla neurológica. Pero no te olvides que va a afectar también mucho a la memoria. Pero el Alzheimer es una enfermedad que no se sabe su factor Sí, esta mi abuela está ahorita, es hipertensa, pero no le han diagnosticado diabetes. Pero la obesidad con corticoides, es lo que dice su compañera. ¿Ya? Todos los medicamentos con corticoides, que toman larga data, los pacientes que toman 20, 30 años, porque hay pacientes que toman todos los días corticoides, ¿así? Pueden sufrir que diabetes mellitus o un síndrome de Cushing. ¿Ya? Los síntomas de Cushing son las señoras que tienen su cara bien redondita, cara de una hiena cerebral. ¿Ya? Entonces son las nefropatías o enfermedades del riñón que hacen que tengan diabetes. ¿Ya? Exceso de la hormona de crecimiento. Hay pacientes que tienen tumores en la hipófisis que hacen que se genere más hormona de crecimiento. Pero no es que se conviertan en 3 metros, ¿no? Que ha habido casos, ando yo ver, ¿no? Los pacientes más altos del mundo, los pacientes chiquitos, ¿no? Pero hay pacientes que tienen acromegalia, que solo les crece sus manos, su cabeza, sus orejas y demás, ¿no? Su voz es muy gruesa de las mujeres, de los hombres más gruesa todavía. Ellos tienen tendencia a hacer, ¿ya? Embarazo, ya hemos visto. La poliquistosis ovárica, ¿ya? Los quistes en el ovario, que solamente pasan las mujeres, por si acaso, solo las mujeres existen. Tranquilo. Síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico ocasiona no diabetes como tal, sino una resistencia a la insulina. Y todas las chicas que les duela menstruar, entonces lo más probable es que tengan síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Hacen una resistencia a la insulina, ¿ya? Y esa resistencia a la insulina, si no se controla o si no se elimina el óvulo, el quiste, perdón, entonces puede llegar a tener diabetes, ¿ya? ¿Por qué existe? Porque el ovario, la poliquistosis ovárica, es cargadísima de hormonas, ¿ya? Tiene mucha cantidad de ¿qué? De estrógenos, ¿ya? Entonces esos estrógenos actúan muchísimo con la insulina. Doctora, entonces, ¿con qué se trata el ovario poliquístico? Porque yo tenía entendido que hay médicos que lo tratan con anticonceptivo, ¿Sí? Y otros que lo tratan directamente con insulina, con metformina. Sí, metformina sí se puede. Si tú sabes que si tus quistes son estas bolitas, a ver, este es el ovario, para que tengan poliquistosis ovárica tiene que haber 9 quistes, más de 1 centímetro cada quiste, ¿ya? Estos quistes tienen una cantidad de estrógeno potente, mucha. Estos estrógenos son mejores amigos con la insulina, entonces se elevan, ¿ya? Se eleva la insulina, ¿ya? Mejor. ¿Cómo se eliminan los ovarios poliquísticos? Me dice tomando anticonceptivos, que está bien, es una buena terapia. Los anticonceptivos hacen que esta cantidad de estrógenos baje, disminuyan. Entonces lo que hacen es que estos quistes se vayan a atrofiar, no van a desaparecer, se van a atrofiar, ¿ya? Entonces es una buena terapia. Y otra terapia es la metformina, ¿ya? Entonces lo que hacen es mandar menos cantidad de insulina y estos funcionan menos. Pero igual se atrofian. Pero si te das cuenta, la cápsula sigue. ¿Cuál sería el tratamiento? Sacar los ovarios poliquísticos, ¿ya? Sacarlos. Doctora, pero en el caso de los anticonceptivos, se supone que los usos anticonceptivos tienen un ciclo. No, eso tiene unos efectos adversos. Y esos efectos adversos hacen que nosotros, las mujeres, igualmente tengamos más infecciones de transmisión sexual, por lo que la resequedad que causa en la vagina, los anticonceptivos. Entonces, si fuéramos en el ovario poliquístico con anticonceptivos, no estaríamos. No, porque es como riesgo-beneficio. Exactamente. Porque al final, una persona, mujer con ovario poliquístico, hay veces que no te llega a la menstruación. Está bien, su lógica es muy buena. ¿Por qué? Los anticonceptivos sirven para tratar los ovarios poliquísticos. Está bien. Los ovarios poliquísticos se tratan 3 meses y ahí para de contar, ¿ya? Con anticonceptivos. Ahora hay personas que toman anticonceptivos para no embarazarse por una cantidad de unos 5 años, 3 años. Entonces es ahí cuando te vienen los efectos adversos del anticonceptivo. No en un ovario poliquístico, porque sabes que le vas a quitar. Llega 3 meses con le quitas, nada más. Ahora cuando toman sí. ¿Y qué incrementa más el anticonceptivos? El riesgo de cáncer cervical. Es lo más seguro. Entonces si me dicen que prefieren anticonceptivos o una T, pónganse una T. Más fácil, ¿ya?
Bien, nos estamos desviando del tema. La lipodistrofia. La lipodistrofia puede ser, este es un término más popular, ¿ya? Interna o puede ser externa. La externa es la que se ve, son los pacientes, digamos, que se han de dar cuenta que tienen, digamos, una piernita o las caderas muchísimo más anchas y su cuerpito es bien delgadito, ¿ya? O tienen los brazos muy, muy anchos y su cuerpito es más chiquito, ¿ya? Eso es una lipodistrofia. Y también pasa una lipodistrofia, como le dije a nuestro hermano, es el acúmulo de grasa en el hígado o es el hígado graso, ¿ya? Puede pasar también en el vaso, puede pasar también en el páncreas, puede pasar también en el timón, ¿ya? Entonces es un acúmulo de grasa totalmente anormal, lipodistrofia, ¿ya? Cuando nosotros tenemos hígado graso, el hígado se hace graso, como su nombre está diciendo. No existe medicamento para el hígado graso, no existe. ¿Cuál es el único tratamiento? Que el paciente entre a una dieta con nada más. Un hábito alimenticio fenomenal, muchísima agua, descanso, ejercicio, en fin, nada más. Porque el hígado graso es como una antesalita al carcinoma hepático, ¿ya? ¿Cuál es la cirrosis? Cirrosis o carcinoma hepático, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Cirrosis para popular, carcinoma hepático para ustedes, ¿ya? Y todas las mutaciones genéticas, por eso les decía que es como inevitable, ¿no? ¿Ya? Porque ya viene genética, ¿ya? Pásate la siguiente. Ya, características de los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Facilito, que es un cuadro, ¿ya? Edad de comienzo. La tipo 1 es muy fácil de diagnosticar porque es generalmente en los chiquititos, ¿ya? Menores de 20 años. También se llama diabetes juvenil, ya importante. Menos de 20 años. Aquí se dan cuenta las mamás cómo, porque sus hijitos que están yendo a la guardería o al kinder tienen sueño todo el día, no quieren ir, no quieren jugar, quieren estar echados y demás. Entonces les hacen una prueba de glicemia capilar y créanme, o una prueba de glicemia basal y créanme que las glicemias salen 3, 10, 7, 12, ¿ya? Porque están teniendo este tipo de diabetes. La masa corporal hemos dicho que es muy bajita, son pacientes delgaditos, flaquitos, flácidos, ¿ya? Y de talla muy, muy bajita, ¿ya? La insulina plasmática lógicamente está baja, está indetectable, el glucagón alto, la glucosa plasmática puede estar elevada. Por contraproducción, la sensibilidad a la insulina es normal, por eso es que el tratamiento se da con insulina. A este paciente lo tratan con ¿qué? Con una inyección de insulina para el buen tratamiento durante toda su vida, ¿ya? Importante. El paciente diabético tipo 2 generalmente es más de los 30 años, antes era de los 45 arriba, ahora es de los 30 arriba, ¿ya? Obesidad visceral, ya les he dicho. En el hospital no usamos mucho esto de la medición, en el libro está. Entonces no sé si vayan a preguntarles en teoría. Fíjense bien, ¿ya? Entonces la obesidad visceral, pero acá juega mucho el índice de masa corporal, ¿ya? Un índice de masa corporal encima de 29 sí o sí va a condicionar, ¿ya? Sí o sí va a condicionar a que tengan diabetes. Insulina plasmática normal, generalmente al principio, y alta con el tiempo, ¿ya? El glucagón evidentemente alto por la resistencia a la supresión, glucosa elevada, sensibilidad a la insulina reducida porque la insulina no está entrando a ningún tejido. Tratamiento, lo primero que tienen que hacer con ese paciente, dieta, ejercicio, sí o sí. Y después vamos a irnos por el medicamento, ¿ya? Pásate a la siguiente. Bien, ¿cuál es la fisiología del diagnóstico? Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? Hemos visto que por clínica el paciente delgadito, jovencito o gordito, sedentario, mayor, ¿ya? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Entonces yo por clínica he venido a mi consulta, se ha sentado, me ha contado su historia y en mi cabeza tengo una impresión diagnóstica. Una impresión diagnóstica es lo que están pensando ustedes de ese paciente, ¿ya? Yo estoy pensando que este paciente debe ser un tipo 2. Pero van a confirmar. ¿Cómo confirman su impresión diagnóstica? Con un laboratorio. Así se confirma su impresión diagnóstica, siempre con un laboratorio. Nunca pueden tener una impresión diagnóstica y poner en su historia clínica según su cabeza. Nunca, están errando como médicos. Tienen que tener un laboratorio que diga, aquí está, por esto confirmado y esto es lo que, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se pide? Se pide estas cosas y vamos a montar mitad más. Se puede pedir glucosuria, ¿ya? Que es la cantidad de azúcar o de glucosa en orina, ¿ya? No importa. Se puede pedir esta glucosa o glicemia, la insulina en ayunas. ¿Qué es la glicemia basal? Le piden a su paciente que se saque sangre a la primera hora del día sin comer nada, ya mejor de un vasito de agua, mejor, ya en este caso.
Se puede pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa, un olor a aliento a acetona y se puede pedir una hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Bien. En lo personal, se van a dar cuenta que varios cuando estén en la clínica no se pide glucosuria porque es muy inespecífico, sí, muy bien, muy inespecífico. Porque yo puedo tomar una Coca-Cola, me hago una glucosuria y puedo tener 130, no sé, no es muy específico. ¿Qué es lo que se pide? ¿Con qué se diagnostica? Con glucosa en ayunas, ya o fácil. Cuando la glucosa en ayunas le sale, vamos a ir por lo normal. ¿Cuánto es la glucosa normal? 70 a 100 gramos sobre decilitro. Si yo le pido a mi paciente con esas características de tipo 1, de tipo 2, sobre todo de tipo 2, y en glucosa en ayunas le ha salido más de 126 gramos sobre decilitro de glucosa, este paciente es un paciente que lo más probable es que tenga diabetes. ¿Ya? ¿Cómo voy a confirmar la diabetes? Le voy a pedir a mi paciente que se haga una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, ha venido un día a mi consulta, le he mandado a hacer esta prueba porque es una prueba relativamente barata. Ha venido con 128, entonces recién le voy a pedir esta prueba porque es una prueba no cara, pero no justifica que le haga el primer impacto, ¿ya? Esta prueba le voy a tomar, va a ir al laboratorio, le van a hacer tomar en un vasito 75 gramos de glucosa y a las 2 horas le van a dar el resultado, le van a pinchar y le van a dar el resultado. Si esta sale mayor a 200 gramos de decilitro a las 2 horas, es confirmado. Este paciente tiene sí o sí diabetes mellitus, ya sí o sí. ¿Ya? ¿Se puede esperar media hora para eso? ¿Qué? ¿Se puede esperar media hora? 2 horas, sí o sí. En el hospital, en la laboratorio sí o sí. Me imagino que es por el metabolismo. ¿Ya? O sea, me imagino, sí, exacto. Una vez en mi trabajo hicimos eso, el profesor hizo esperar media hora, era una niña sin los efectos. Es que tal vez era uno. Como era una niña, tal vez era uno. Entonces, probablemente para los niños hay otro protocolo. Esto es en los adultos. Ya adultos arriba de 15 años que pueden pensar, dirigirse solos, ¿ya? Entonces, con esto confirmamos diabetes mellitus. Y si realmente quieren confirmar y reconfirmar, le piden una hemoglobina glicosilada. Si sale más de 7%, no hay donde perderse. Este paciente tiene sí o sí, ya tiene sí o sí. Aunque les digan, no, yo no como, tomo agua todos los días, mentira. Con Coca-Cola y una botella. Sí, ¿sabes que eso tan sinvergüenza de los pacientes que llegan con su pie negro, ¿no ves? Pie diabético. No me he dado cuenta, en un mes, no sé años, pues chicos, no es así. Los pacientes piensan que, no sé, o sea, son mañosos los pacientes. ¿Por qué en la diabetes tipo 2 se da anticoagulantes? No todos, no se dan anticoagulantes. En realidad no es un pilar, debe tener algún factor, no es un pilar. La diabetes tipo 2, un pilar de tratamiento es dieta, ejercicio, y si no te sirve, le aumentas una metformina. ¿Puedo salir? Tengo un micro. Anda, sigue. Todos tienen clase. Ay, chicos, ya. Vamos a terminar la siguiente clase. Escúcheme, esto terminamos la siguiente clase. 2 casos clínicos y examen. El examen está acá en el libro, en la página, en el capítulo 79-78. Voy a subir por si acaso todo esto. 79-78. ¿Ya?